Hola, soy Itzel Rentería Arispe y voy a hablar un poco del sistema endomembrana. El mecanismo de esta síntesis proteica se da por el desarrollo de los siguientes pasos. Para empezar, la activación de un aminoácido por la unión del AMP en presencia de la enzima aminoacil tRNA sintetasa específica para hacer ese aminoácido, para que este forme un aminoácido adenilado que sea capaz de acoplarse con su RNA de transporte. La unión del aminoácido adenilado del tRNA en el hidróxido del C3' de la ribosa de la adenosina terminal en presencia del aminoacil tRNA sintetasa, que se une en el centro activo del tRNA formando el complejo aminoacil tRNA. La enzima aminoacil tRNA sintetasa es específica para la unión de cada tRNA de su aminoácido, porque tiene su centro activo configurado de modo que él solamente puede encajar un aminoácido determinado y 1, 2 o hasta 6 tRNA con anticodones determinados. Por lo tanto, hay un aminoácido RNA sintetasa para cada uno de los 20 aminoácidos. La síntesis proteica siempre comienza por el codón A, que codifica la incorporación de la metionina en eucariotas o de la formilmetionina en bacterias. Es una metionina con un grupo formilo enlazado en el grupo amino del aminoácido. El grupo carboxilo de la metionina establecerá un enlace peptídico con el aminoácido que incorpora. Cada subunidad menor del ribosoma presenta 3 lugares de unión del ARN de transferencia, por lo que este pasa sucesivamente. El A para el aminoácido tRNA entrante con su aminoácido, el P para el peptidil tRNA con ese aminoácido ya unido a la cadena polipeptídica, y E de exit o salida para el tRNA que ha dejado su aminoácido y se dispone a abandonar el ribosoma. El tRNA unido a metionina o tRNA, iniciador de la síntesis proteica, se sitúa sobre el lugar A. Esta unión requiere unas proteínas denominadas factores de iniciación. En las eucariotas, un factor de iniciación importante es el EIF2, factor de iniciación de células eucariotas 2, que forma un complejo con el GTP y se une estrechamente a cada tRNA iniciador. En cuanto éste adquiere su metionina para ayudar a su anclaje en el RNA mensajero, la subunidad ribosómica menor reconoce la caperuza 5' del mRNA y 2 factores de iniciación unidos a esta caperuza, el EIF4E y EIF4G, y se desliza por el mRNA movida por factores de iniciación adicionales hasta encontrar el primer A. Entonces el complejo EIF2-GTP se hidroliza en el EIF2-GTP y junto con los otros factores de iniciación se desprende de la subunidad ribosómica menor. La subunidad menor del ribosoma se desplaza 3 nucleótidos a lo largo del mRNA, de modo que el tRNA iniciador con su metionina se desplaza al lugar P, quedando libre el lugar A. En ese momento se incorpora la subunidad ribosómica mayor, que se une a la menor y cataliza la formación de los enlaces peptídicos. Otro RNA con su correspondiente aminoácido llega al ribosoma y se instala en el lugar A. El extremo amino de ese aminoácido se enlaza con el extremo carboxilo de la metionina con la intervención de la enzima peptidil transferasa. Una vez formado este enlace, el ribosoma se desplaza otros 3 nucleótidos a lo largo del mRNA, con lo que el tRNA para la metionina, que ya ha descargado su aminoácido, pasa al lugar E, y el tRNA con el segundo aminoácido que se ha unido a la metionina se desplaza al lugar A. El lugar A queda de nuevo libre para la incorporación de un tercer tRNA con su aminoácido correspondiente. En cuanto este se incorpore, el ribosoma se desplazará a otros 3 nucleótidos, con lo que el tRNA de la metionina que ocupa el lugar E se desprende. El tRNA, el segundo aminoácido ya liberado de este, pasa al lugar E, y el tRNA del tercer aminoácido al lugar P, donde su aminoácido se une a la cadena en formación. Este proceso requiere energía y es inducido por una serie de cambios en la configuración de los componentes del ribosoma de las hidrólisis del GTP. El proceso se repite tantas veces como aminoácidos se incorporen a la cadena. Durante su formación, el polipéptido se mueve en un túnel en la subunidad ribosómica menor. El final de la síntesis de la cadena polipeptídica tiene lugar cuando se llega al codón mudo o de terminación UAA, UAG y UGA. En ese punto, una proteína llamado factor de liberación entra en vez de un aminoácido tRNA. El factor de liberación hace que la peptidil transferasa descargue o hidrolice el peptidil tRNA en vez de unirlo a otro aminoácido, con lo que queda libre el polipéptido. Una vez concluida la formación de la proteína, hay factores de liberación que determinan la separación de ambas subunidades ribosómicas. En los eucariotas se añaden 20 aminoácidos por segundo. Así pues, la síntesis de un polipéptido dura entre 20 y 60 segundos y solo se produce un error por cada 10.000 aminoácidos incorporados.
La mayoría de las proteínas segregadas por las células contienen carbohidratos que forman cadenas de azúcares y se unen a la cadena de proteína por enlaces covalentes de sitios específicos. Son oligosacáridos al ser cadenas cortas y sencillas, proteínas denominadas glucoproteínas. La presencia de los oligosacáridos hace a las proteínas más resistentes a la digestión de proteasas, como muchas enzimas digestivas, hormonas, proteínas del plasma, anticuerpos y secreciones celulares. Por otra parte, se les llama proteoglucanos cuando las proteínas tienen muchos carbohidratos abundantes en matriz extracelular. Aquí la proteína forma un eje central del que cuelgan decenas de largas cadenas de hidratos de carbono o glucosaminoglucanos, formados por un disacárido repetido múltiples veces. Ward y Herzovix demostraron la incorporación de manosa tritiada en el RER de las células de la glándula tiroidea. Aquí se transfiere a las proteínas sintetizadas un tipo de oligosacárido de 14 azúcares, 2 moléculas de N-acetilglucosamina, 9 moléculas de manosa y 3 de glucosa. Este está unido a la cadena lateral en el amino de los residuos de asparagina, que se encuentran en las secuencias ASNX-CER o ASNX-THR, siendo X el aminoácido diferente a la prolina. De ahí el término oligosacáridos unidos a nitrógeno u oligosacáridos N. La diversidad de oligosacáridos N. La mayoría de estas modificaciones ocurren cuando las proteínas han pasado al complejo Golgi. Aquí se forman también otros oligosacáridos que se unen al grupo hidroxilo de la cadena lateral de un residuo de serina. En las glucoproteínas maduras es el resultado de modificaciones de esta molécula precursora, treonina o hidroxilicina. Los oligosacáridos O son menos frecuentes que los anteriores. Los oligosacáridos N se unen a la asparagina en el lado luminal de la membrana del RER. Los azúcares se activan en el hialoplasma formando productos intermedios, azúcar intermedio. Los azúcares se activan en el hialoplasma formando productos intermedios, azúcar nucleótido, que en secuencia ordenada mediada por glucosiltransferasas, donde donan los azúcares a un compuesto lipídico dolicol-fosfato. A su vez, este transfiere dichos azúcares desde el hialoplasma hasta la luz de RER, donde se unen a la asparagina, catalizada por la enzima oligosacárido proteína transferasa, cuyo centro activo está sobre la superficie luminal. Los 3 residuos de glucosa, de oligosacárido y un manosa son eliminados por el mismo RER. En la luz de este retículo, algunas proteínas se unen a un oligosacárido que a su vez está unido a un lípido de hemimembrana I. Cuando la membrana emigra, primero al aparato Golgi y luego a la membrana plasmática. Dicha proteína se convierte en una proteína periférica externa al glicocano. Después de ser glicosiladas, las proteínas avanzan a puntos específicos en la membrana del retículo para que sean cubiertas por vesículas que brotarán por medio de la proteína COP2, para que esta vesícula llegue a un punto específico en el cual se le une una proteína de anclaje SNRV y se unirá a una proteína SNRT en el Golgi, siendo altamente específica, conocida como unión llave-candado. Para esta unión existe la proteína RAB-GTP, que se une SNRV de la vesícula e interactúa con este para permitir la unión de la vesícula con la membrana plasmática del aparato de Golgi. Para la fusión de la vesícula con el aparato de Golgi interactúan las proteínas NSF y SNAP25, activadas con el ion calcio. Después provocan una especie de presión a modo de enrollamiento de ambas SNR, abriendo la membrana de fosfolípidos de la vesícula, y el Golgi dando paso a la proteína para que maduren en la región C. El destino de cualquier molécula proteica sintetizada en el citosol depende de su secuencia de aminoácidos. Puede contener una señal de distribución que dirige la proteína hacia el orgánulo en el que se requiere. Las proteínas carecen de esta señal. Se quedan como residentes permanentes en el citosol. Las que poseen se mueven desde el citosol hacia el orgánulo apropiado, en este caso, el núcleo. Las proteínas que se mueven desde el citosol hacia el núcleo se transportan a través de los poros nucleares que penetran las membranas nucleares interna y externa. Los poros actúan como puertas selectivas que transportan macromoléculas específicas en forma activa, pero que también permiten la difusión libre de moléculas más pequeñas. Las proteínas son actina, alanina, valina, isoleucina y leucina. En esta primera imagen se puede observar una cisterna del retículo endoplasmático rugoso dispuesta en espiral. En la segunda imagen, las células plasmáticas con el citoplasma ocupado casi en su totalidad por cisternas con retículo endoplasmático rugoso dispuestas ordenadamente. Y en esta última se observa una célula fibroblástica de la cápsula glandular suprarrenal de un perro, con una muestra abundante de retículo endoplasmático rugoso en forma de cisternas dilatadas